Hola, quisiera contarles una historia maravillosa que aparece en la palabra de Dios. Y esta historia está en el libro de Hechos 10, capítulo 1 en adelante. Y en esta historia se cuenta la historia de un hombre que se llamaba Cornelio. Y yo siempre le digo a todo el mundo con el que yo platico, Dios mío, para mí este hombre es, o yo lo comparo, ¿no? Con un hombre católico, una maravillosa persona de esas católicas que son bien íntegras, que dan limosna, que oran. Y es que muchas veces algunos decimos, no, somos cristianos, somos cristianos, ni siquiera vamos a la iglesia y decimos somos cristianos. Otros decimos somos católicos, pero tampoco es cierto, no son católicos ni se recuerdan cuándo fue la última vez, o van a la iglesia nada más por un bautismo, van a la iglesia nada más por una boda y bueno, así. Pero este hombre era un hombre que tenía comunión con Dios. Y me encanta, yo quisiera que usted y yo fuéramos a esta porción de la palabra, Hechos 10, se lo voy a leer así, nada más unas partes, para que no me tome tanto, porque en verdad es grande, pero usted lo puede leer en su tiempo libre y usted se va a dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo es wow, o sea, es un hombre maravilloso por el cual Dios no se le olvidó y lo tuvo muy en cuenta. Y yo estoy segura que usted es una persona así o usted conoce una persona así. Dice el Señor, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y me gustan las características que la palabra de Dios deja claro en referencia a este hombre. Dice que era un hombre, verso 2, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué hermoso que Dios hubiera dicho esto de nosotros, ¿no? Esta familia es piadosa con toda su casa. Este hombre ora a Dios en todo tiempo. Este hombre es temeroso de mí, dice el Señor. Entonces dice la palabra, sigue relatando el hecho que el Señor le mandó un ángel y dice que el ángel se le apareció y le dijo, Cornelio, todas las cosas que tú has hecho, o sea, que han sido obras, porque este hombre en verdad las obras le valieron, su oración le valió y que fue temeroso le valió. ¿Para qué? Le dice el ángel, para que todas las cosas que tú has hecho han subido para memoria de Dios. Así que Dios ha tomado en cuenta lo que tú has hecho, le dice, pero el Señor quiere que mandes a traer a Pedro porque es necesario que Él te diga lo que tienes que hacer. Y es que Dios ha establecido algunos parámetros en la palabra de Él que no pueden cambiarse, que Dios mismo, en Él dice la palabra, no hay sombra de variación, en Él no hay tinieblas, en Él todo es claridad y Dios mismo no puede contradecir algo que ya Él dejó establecido en su palabra. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces dice que este hombre estaba atemorizado y le dijo al ángel, ¿qué es, Señor? Y dice que le dijo entonces el ángel, mira, Dios quiere que tú mandes a buscar a Pedro que está en la casa de un hombre llamado Simón el curtidor y dile que venga, porque este hombre te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Y entonces este hombre agarra a uno de sus trabajadores con otros más y los envía a que vayan a buscar a Jope, porque el ángel le dice que Pedro está en Jope, que vaya y que lo busque y que regrese con él nuevamente acá, porque Pedro le va a decir lo que tiene que hacer. Así que viene este hombre, se va, y dice que cuando aquellos llevaban un día de camino ya, dice que Pedro, que estaba en la casa de Simón, se sube al sótano a orar. Y cuando se sube al sótano a orar, dice que empezó a ver una visión. Y él dice que él sentía hambre, pero él empezó a ver una visión donde vio unos lienzos que bajaban, dice, y venían estos lienzos todo tipo de animales. Y entonces el Señor dice que le dijo, Pedro, mata y come. Y el Señor le dice, Señor, pero tú sabes que yo no he comido ninguna cosa inmunda jamás. Y le vuelve y le dice, mata y come. Pero Señor, y vuelve la tercera vez y le dice, mata y come, y no llames inmundo a lo que yo he santificado.
te van a venir a buscar. Y cuando estas personas te vengan a buscar, yo quiero que tú vayas con ellos. Y terminando Pedro de hablar con el Señor en aquella visión, está la puerta que están tocando. Te buscan. Entonces ya Pedro, que el ángel le había hablado, que el Señor le había hablado, le dice, pasen adelante, mañana nos vamos a ir. Y entonces fue cuando Pedro empezó a reflexionar y dijo, oh my God, ¿qué es esto? El Señor ha mandado a Cornelio que me busque a mí para que yo vaya a decirle algo. ¿Y qué era? ¿Cuál era la misión de Pedro? Pedro sabía que Dios para lo único que podía mandarlo a llamar era para que fuera donde Cornelio y le hablara del amor de Cristo, de que había un Salvador, de que había una persona que había muerto por nosotros. Pero el asombro de Pedro es que Pedro hasta ese momento había creído que la salvación era única y exclusivamente para los judíos. Entonces Pedro se sorprende y dice, ahora entiendo qué es lo que está pasando. Con razón el Señor me dijo que no llamara yo inmundo a lo que Él había santificado. Y viene este hombre y se va, desciende allá a la casa de Cornelio. Y cuando llega a donde Cornelio, dice que este hombre, dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 veces te buscan. Entonces dice que él se levantó y decidió ir con ellos. Dice el verso 24, capítulo 10. Al otro día, dice, entraron a Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mire qué precioso era Cornelio, hasta había llamado a sus parientes y su amigo para recibir a Pedro, porque imagínense ustedes, el ángel se le había aparecido. Así que este hombre dijo, no, espérate, yo no me voy a perder esta oportunidad. Mis amigos y mi familia tienen que saber qué es lo que el ángel qué es lo que Pedro me va a mandar a decir, porque Dios dice que hay algo importante y yo quiero que ellos también sepan qué es lo importante, porque para mí las cosas de Dios son importantes, porque declara la palabra que este hombre era un hombre temeroso de Dios, piadoso. Y da la descripción que le dije. Así que dice que el 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Yo me puedo imaginar aquello tan lindo, Cornelio con aquella tranquilidad, con aquel espíritu de humildad, sale corriendo a recibir a Pedro, porque Pedro no se negó y Pedro tenía algo que decirle de parte del Señor. Y dice el verso 25 que Cornelio dice, sale corriendo a recibirlo y dice que se postró a sus pies y adoró. Cornelio se tira a los pies de Pedro. Y dice el verso 26, más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué hermoso, porque Dios había recibido con todas esas cosas que le habían enseñado a Cornelio, que eran parte de la tradición de adorar a los pies de otro humano, de otra persona que había sido también creada a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y Pedro le dice, no, ten cuidado, levántate, porque yo también soy hombre. Y empieza el Señor entonces a transformar a Cornelio y a enseñarle cómo son las cosas de Dios y cómo Cornelio se podía negar si el ángel se le había aparecido. Y usted se pregunta, ¿y por qué el ángel no le predicó a Cornelio? Porque la palabra ha dejado establecido que ese ministerio de la predicación se le encomendó a nosotros los hombres. Dice el Señor, le plació a Dios que los hombres se salvaran a través de la locura de la predicación. Así que el ministerio de los ángeles no es predicar a Jesucristo. Tenía que mandar a llamar a Pedro. Y le dice que se levante. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. 27, y hablando él entró y halló muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame yo inmundo o común. Así que no solo
Cornelio estaba recibiendo una enseñanza de parte del Señor, sino que también Pedro, porque Pedro creía que los judíos eran los únicos y que los judíos eran los, usted sabe, los del cuellito alto. Y el Señor le dice: Señor, me ha mostrado que no solamente esto es para los judíos, y me ha dicho: cuidadito con llamar tú común o inmundo a algo que yo santifiqué. Y cuando seguimos leyendo vemos: por lo cual, dice el 29, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Por qué causa me has hecho venir? Y le explica Cornelio: te he hecho venir porque el ángel se me apareció y el ángel me dijo que tú me tenías que decir algo importante. Así que yo necesito que me digas, porque yo soy un hombre temeroso de Dios, yo hago limosnas a todo el pueblo, dice el ángel, que todas estas cosas subieron para memoria de Dios. Ahora dime, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Y Pedro le dice en el verso 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada al que le teme y hace justicia. Oiga bien, verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando en Galilea después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, el llamado de Pedro que tenía que irle a decir a Juan es que le hablara de Jesucristo, que le hablara del bautismo de Pedro, que era para arrepentimiento de pecados, que le hablara de la salvación tan grande. Y le dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, de Jerusalén, y que lo mataron y lo colgaron en un madero. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, de los que en él creen y reciben el perdón de pecados por su nombre. En esencia, Pedro le está diciendo a Cornelio: el ángel me ha mandado a decir que Jesucristo es Señor, le ha mandado a decir que hay que arrepentirse para perdón de pecados, le ha mandado a decir que Jesucristo murió en un madero, le ha mandado a decir que Jesucristo es Señor de todos y le ha mandado a decir que se arrepienta, que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice el verso 44, mientras aún Pedro hablaba estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Y el verso 48 termina ahí y le dice: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedara con él unos días. Qué hermosa palabra que el Señor nos da. El Señor le está diciendo: arrepiéntete. Tú haces cosas muy buenas. Tú eres temeroso de mí. Tú tienes misericordia con la gente del pueblo, pero te es necesario hacer una cosa: reconocer que Jesucristo murió, reconocer que Jesucristo es el Señor. Y después que reconozcas, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y luego de eso bautízate, porque el bautismo es para arrepentimiento de pecados. El bautismo en esencia quiere decir que así como Cristo murió, así como Cristo descendió y así como Cristo resucitó, está arriba en el cielo, quiere decir también que tú, al recibir a Cristo, tú estás decidiendo en tu vida morir al pecado, ser sepultado con Cristo y resucitar para Cristo, para una nueva vida, una vida que transforma, una vida que cambia, una vida que renueva, una vida que te va a dar tranquilidad, te va a dar
paz que sobrepasa todo entendimiento, si tu corazón ha estado en guerra y tú crees que Dios no te ha escuchado, si tú crees que has hecho cosas buenas, si tú crees que has orado a Dios, si tú crees que has estado haciendo bien las cosas, que eres temeroso, que haces ayuno tú y toda tu casa. Recuerda que Dios ha mandado a Pedro a decirte: necesitas a Jesús. Aquí hay un relato de un hombre que hacía obras maravillosas, pero las obras no eran necesarias para su salvación. Las obras, no quise decir necesarias, las obras no eran suficientes. Porque a partir de este momento, Cornelio iba a seguir haciendo obras, pero su motivación iba a ser la muerte de Jesús. Su motivación iba a ser agradar a Jesús. Su motivación era amar a Jesús. Su motivación iba a ser diferente. Así que yo te invito que tú hagas esta oración que Cornelio y toda su casa, dice el capítulo 10, hizo con Pedro. Señor Jesús, reconozco que yo tengo temor de ti. Reconozco, Señor, que yo he querido hacer las cosas bien, pero yo necesito, Señor, que tú entres a mi casa, que de la misma manera que a través de Pedro, Jesucristo abrió las puertas, tocó las puertas y nosotros le abrimos de la misma manera en esta hora, Señor. Te recibimos como Señor y Salvador de nuestra alma. Reconocemos que dice tu palabra, Señor, que la voluntad tuya es que conozcamos al Hijo de Dios y que hay un solo intercesor y un solo mediador y que es Jesucristo el que murió y al que colgaron y mataron en un madero, Señor. Padre, en esta hora yo te recibo como Señor y Salvador de mi alma. Te pido, Dios, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y que el día que parta de esta tierra pueda estar contigo para siempre, Señor. Recibo, Señor, el bautismo de tu Espíritu Santo, Señor, y recibo también la unción del Santo de Israel, Señor. Te pido que me ayudes a crecer cada día más, Señor. Quiero bautizarme para poder, Señor, saber que he muerto al pecado, Señor, que he sido sepultado al pecado, pero que resucitaré contigo para una nueva vida, Señor. Gracias, mi Dios, por recibirme como tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, recuerde que Jesús le ama y tiene un plan para su vida. Usted a partir de hoy es una nueva criatura. Pida a Dios y Dios escuchará, porque usted hoy ha pasado a ser hijo legítimo del Padre, y si es hijo legítimo es heredero y coheredero con Cristo, y ahora usted tiene derecho y tiene autoridad para pedir al Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerde que todo es posible si puede creer. Bendiciones.